también llamado el Pibe de Oro, quien con una trayectoria futbolística de 30 años consiguió títulos como el de mejor futbolista del siglo XX y uno de los mejores en la historia. A su vez se enfrentaría a todo tipo de polémicas dentro y fuera de las canchas, desde su adicción a las sustancias, su relación con la mafia y hasta acusaciones por abusos. Pasaría sus últimos años, aunque aún ligado al fútbol, enfrentando también las consecuencias de una vida llena de excesos y que lentamente lo encaminaría a su repentino fallecimiento. Y es que tras 22 años retirado de las canchas como futbolista, Maradona a partir del año 2000 comenzaría a verse envuelto en escándalos mucho más oscuros que los relacionados con sus excesos. Esto especialmente después de que comenzara a vivir en Cuba como invitado especial del entonces mandatario Fidel Castro, pues en la isla sería la estrella no del fútbol sino de las fiestas desenfrenadas, rodeado de estupefacientes y mujeres que más tarde serían la mayoría identificadas como menores de edad. A su vez se iniciarían los rumores de que en su estadía en Cuba llegó a tener múltiples relaciones con mujeres, dejando embarazadas a algunas de ellas, de donde surgirían 3 hijos por los que en los próximos años comenzaría a recibir demandas por paternidad. Aunque muchos aseguran que en total tendría hasta 11 hijos, mas nunca conocería a ninguno de ellos y hasta llegó a declarar: "Mis hijas legítimas son Dalma y Giannina, los demás son hijos de la plata o de la equivocación", reconociendo únicamente a sus hijas producto del matrimonio con Claudia Villafañe, quien por su parte desde el 2003 sería su exesposa después de que lo denunciara por abandono de hogar. De cualquier forma, todas esas acusaciones, si bien sorprendieron a muchos, se verían opacadas los siguientes años por su regreso a las canchas como entrenador. No obstante, el drama estaría lejos de terminar, pues en el 2014 saldría a la luz un video en el que se podía ver cómo Maradona golpeaba a su entonces pareja Rocío Oliva, hechos que él mismo confirmaría diciendo: "No soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza a Rocío Oliva", dejando entrever que para él existía una excusa justa por la cual había llegado a tal agresión. Pero por si ya esto no fuese suficiente, en el 2017 autoridades civiles españolas acudirían al hotel en el que se hospedaba la pareja en Madrid por un aviso de agresión, aunque solo serviría para evitar que la situación empeorara, pues aunque Maradona fue interrogado y pudo haber sido detenido, Oliva no interpuso ninguna denuncia. Incluso ese mismo año lo mismo pasaría con la periodista rusa Yekaterina Nadolskaya, quien durante la competición de la Copa Confederaciones, en su intento por establecer una relación profesional con el argentino, quien había sido invitado a la final del torneo, terminó sola con él en un hotel y lo acusaría después ante la prensa de haber intentado abusar de ella tras quitarle la ropa sin su consentimiento. Otra historia que, cierta o no, tampoco terminó en denuncia e igualmente pasaría al olvido, sobre todo después de que la estrella argentina volviera en el 2019 a su país natal para dirigir el club Gimnasia, con el que si bien volvería a sentir el enorme cariño que le profesaban, pasando por lo que parecía una etapa más tranquila de su vida, la realidad era que después de tantos años como adicto a las sustancias, incluidos medicamentos y alcohol, sus problemas de salud eran cada vez más graves y tuvo que luchar por su vida en numerosas ocasiones, que fue hospitalizado de emergencia tras recaídas en su estado. Una de ellas sería en el mismo 2019, cuando tuvo que ser operado después de que experimentara sangrados estomacales, ocasionados por un bypass gástrico al que se había sometido en el 2005 para combatir su acelerado aumento de peso. Sin embargo, todo empeoraría después del que sería su último partido, el cual coincidió con su cumpleaños número 60, donde dirigió a Gimnasia en la derrota frente a Patronato por una goleada de 3-0. Pues apenas días después, específicamente el 2 de noviembre, Maradona sería internado por un cuadro de anemia y depresión, presuntamente después de varios meses soportando las críticas de la prensa local, quienes le señalaban constantemente su mal rendimiento como entrenador y lo que ya se consideraba el declive final de su carrera. Pero en privado se enfrentaba a su verdadera lucha por mantenerse con vida, pues en lugar de poder tomarse unos días de descanso, tras presuntamente experimentar una leve pérdida del conocimiento durante su hospitalización, le serían realizados una serie de exámenes en los que le detectaron un hematoma subdural en la cabeza, afección por la que tuvo que ser intervenido. Ahora, si bien el procedimiento fue un éxito y fue dado de alta el 11 de noviembre, esperándose su recuperación en cuestión de semanas para retomar sus labores como entrenador, todos los planes cambiarían la noche del 25 de noviembre de 2020.
Cuando el ídolo argentino debía ser atendido por su psiquiatra, su asistente Cristian Maximiliano Pomargo se dirigió a despertarlo después de que llevara un par de horas descansando. Para su sorpresa, el cuerpo de Maradona estaba tibio y no respondía, por lo que su enfermera intentó reanimarlo e intervendría hasta un miembro del equipo de seguridad quien le haría respiración boca a boca en medio de la desesperación, hasta que llegó una ambulancia. Tristemente, para entonces ya era muy tarde. Diego Armando Maradona perdería la vida mientras dormía, según su autopsia oficial, tras sufrir una descompensación cardíaca crónica que le provocaría un fatal edema pulmonar que le quitó la vida a sus 60 años. Para esto, su corazón habría sido extraído completamente y según los médicos forenses, este pesaba hasta 503 gramos, el doble de uno normal, revelando además que en su organismo, aunque no se encontraron rastros de medicamento que lo ayudaran con su cardiopatía, sí se encontraron rastros de fármacos como antidepresivos y antipsicóticos que podrían haber causado una mortal arritmia. Por otra parte, también se comprobaría que en su hogar, el ídolo del fútbol no contaba con la asistencia adecuada para su recuperación, pues además de no tener un cardiólogo encargado de vigilarlo, tampoco tenía a su disposición el equipo médico básico, como un desfibrilador, oxígeno o un monitor cardíaco que vigilara su crítico estado de salud. Más allá de esto, su pérdida sería el titular principal, y en la conmoción de todo un país, el entonces presidente argentino Alberto Fernández declaró 3 días de luto nacional, provocando multitudinarias aglomeraciones en todo el país, pero en especial en el Obelisco de Buenos Aires, en el estadio de Argentinos Juniors, que lleva su nombre, el estadio de Bombonera de Boca Juniors, e incluso en la ciudad italiana de Nápoles, en el estadio del equipo local que también lleva su nombre. En todos estos lugares comenzarían a rendirle homenaje desde que se dio a conocer la noticia, pero en la capital su cuerpo fue trasladado a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino durante la madrugada del 26 de noviembre y donde sería velado hasta horas de la tarde. Asimismo, mandatarios de todo el mundo como el presidente de Francia Emmanuel Macron y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, figuras del mundo del fútbol como Messi y Cristiano Ronaldo, además del Papa Francisco y muchos otros personajes, enviarían sus condolencias a la familia Maradona. Todo esto mientras que, independientemente de la hora, miles de fanáticos asistirían al evento nacional para darle el último adiós. Inevitablemente hubo disturbios entre la policía y fanáticos que saltaban sobre autos, vallas publicitarias y hasta se subían a las estatuas para ver pasar a su héroe, quien envuelto en la bandera nacional y con 3 camisetas con el número 10 de Argentinos Juniors, Boca Juniors y la selección, sería posteriormente trasladado al cementerio privado Jardín de Paz. No obstante, el velatorio primero fue interrumpido por su familia al ver la amenaza que existía contra su seguridad en medio de la multitud, lo que provocó que se realizara un funeral privado, siendo finalmente enterrado junto a sus padres, ahí en donde continuarían visitándolo hasta muchos años después, ya que su fallecimiento solo sería un paso más a su inmortalización, no solo en el mundo del fútbol, sino también como figura de la cultura popular argentina, alrededor de la cual se crearía la iglesia maradoniana, en la que le rinden culto a su imagen como a la de un Dios supremo. Dicho todo esto, su imagen con respecto a su vida privada continuaría siendo salpicada por graves casos de abusos, en los que no solo se incluirían sus viejas aventuras en Cuba, que lo posicionarían como una figura importante en la trata de blancas que sería denunciada en la isla, sino que incluso antes de su partida, ya el exfutbolista enfrentaba cargos similares en Argentina. Tal sería el caso que se reveló en diciembre de 2020 cuando a través de un abogado, un joven argentino llamado Santiago Lara aseguraba ser el 6º hijo de Maradona, y lo denunciaba no solo por paternidad inconclusa, sino también por el abuso que le hizo a su madre en su momento, cuando ella era una menor de edad y la dejó embarazada. Lamentablemente, ella fallecería cuando Santiago apenas tenía 3 años y no sería hasta su adolescencia que descubriría quién era su padre. Toda una polémica a la que se sumaría una última denuncia en el 2021, cuando aparecería ante la prensa argentina Mavis Álvarez, una mujer cubana con la que el futbolista tuvo una relación durante su estadía en La Habana, Cuba, en el año 2000, cuando vivía como invitado de lujo del mandatario Fidel Castro. Para entonces ella tenía 16 años y él 40, época en la que además de cometer adulterio,
Según Álvarez, Maradona no solo la mantuvo bajo su absoluto control, a modo de secuestro, sino que también abusaría íntimamente de ella, justo antes de llevarla con él a Argentina. De hecho, según relata, él habría pensado en llevarla en una maleta si le negaban su salida de la isla, pero finalmente consiguió que Castro firmara el permiso para que viajara con él. Ahora, una vez en territorio argentino, él, además de obligarla a consumir alcohol y sustancias, amenazando con acabar con su vida en caso de no hacerlo, también hizo que se sometiera a una operación de aumento de pechos y con mayor control sobre sus propios asuntos personales. Hasta contrataría un equipo para mantenerla alojada en habitación de hoteles que solo él y sus personas de confianza frecuentaban. Así Álvarez acusaría con ayuda de un abogado, no solo al entorno del futbolista, sino también al entonces jefe de Estado cubano y a los oficiales de migración en Argentina, quienes la habrían dejado ingresar al país siendo menor de edad y sin que el futbolista contara con la documentación necesaria para esto. Una terrible situación por la que ella asegura estuvo a punto de quitarse la vida. Pero pese a su denuncia, la cual sigue sosteniendo hasta la actualidad, su caso fue prescrito y posteriormente olvidado por muchos. Esto a diferencia de lo que sería el caso en torno al fallecimiento de Maradona, el cual, si bien en su momento fue oficialmente declarado como algo súbito, ocasionado por padecimientos con los que el argentino ya venía lidiando, en el 2021 se iniciarían investigaciones a quienes formaron parte de su cuerpo médico bajo la hipótesis de un presunto homicidio culposo por las sospechas que surgirían tras la autopsia realizada a su cuerpo, un proceso que terminaría por imputar a 7 personas por dicho delito, el cual sería provocado por un desempeño inadecuado, deficiente y temerario contra la salud de Maradona en sus últimos días. Los presuntos responsables, que van desde enfermeros hasta un psicólogo, una psiquiatra, un neurocirujano y la doctora que coordinó su recuperación domiciliaria, se enfrentan a una pena de cárcel de entre 8 a 25 años, pues por muy repentino y extraño que parezca, tras varios años desde lo ocurrido, el caso cada vez toma más importancia mientras continúan las investigaciones, y por los momentos, todos los acusados tienen prohibida su salida del país hasta que culmine el proceso, que podría tomar semanas y hasta años en resolverse. Y es precisamente por hechos tan impactantes como este que se hace irremediable el tener que repasar un poco más sobre la vida de quien se convertiría en la figura más grande de toda Argentina, para entender todo eso que lo llevó a ser idolatrado en diferentes rincones del mundo, pero a su vez en convertirse en la imagen de casos muy oscuros y polémicos dentro y fuera de su estrellato como futbolista. Nacido el 30 de octubre de 1960 en Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina, Diego Armando Maradona transcurriría su infancia en la ciudad de Villa Fiorito, donde a sus 9 años se inicia en el fútbol en el equipo infantil local Los Cebollitas, y en su adolescencia se une al equipo Estrella Roja que dirigía su padre. Tal era su afición con el deporte que pasaba tanto tiempo al balón que nunca pudo superar el primer año de secundaria, por lo que tras ser fichado por Argentinos Juniors, el club donde debutó en la primera división argentina a sus 15 años, abandonaría por completo los estudios. Para alivio de su familia, el joven Maradona se convertiría en el máximo goleador de dicho equipo, y en 1981 se uniría al plantel del Boca Juniors, con quienes saldría campeón ese mismo año. Tal era su fama para entonces como una de las promesas del fútbol, que al siguiente año llegaría a Europa, fichado por el Fútbol Club Barcelona por 7.2 millones de euros, uno de los fichajes más caros de la época. Junto a ellos conseguiría 3 copas en 2 temporadas, pero tras estos títulos se enfermaría de hepatitis, y después sufrió una lesión que lo mantuvo fuera durante 4 meses. Sumado a esto, protagonizaría una batalla campal con puñetazos y patadas en un partido contra el Athletic Club, y sería sancionado con 3 meses sin poder jugar, lo que provocaría también una mala relación con la directiva del equipo, de quienes se dice que también notaron ese primer contacto que tuvo Maradona con las sustancias ilícitas, pues es en Barcelona donde comienza a frecuentar centros nocturnos y llegaba tarde a las concentraciones, siendo todo esto lo que provocó su salida del equipo, pues el Barcelona aceptó complaciente la astronómica cifra de 8 millones de euros por su venta al Nápoles de Italia, aprovechándose de que pese a sus escándalos en la prensa rosa, seguía siendo uno de los futbolistas más codiciados. Ahora bien, su fichaje de inmediato se convertiría en objeto de controversia, pues para entonces Nápoles no solo era considerada una de las ciudades más pobres de Europa,
sino que además el propio club se encontraba endeudado y había estado a punto de descender a la segunda división en la temporada anterior, lo que levantó la sospecha de que parte del pago procedía de los bolsillos de Camorra, la mafia italiana de Nápoles. Una interrogante que se intensificó después de que se confirmara la relación de Maradona con la familia Giuliano, cabeza de la mafia italiana, quienes más allá de protegerlo en una ciudad peligrosa, lo hicieron parte de sus cenas de lujo que incluían bandejas llenas de sustancias ilícitas y mujeres a sus pies. Por suerte hubo un descanso de Italia para entonces, pues ya convertido también en una estrella de la selección nacional argentina, con la que jugaría 4 campeonatos mundiales. En 1986 se uniría a sus compañeros compatriotas para participar de la que sería su consagración como estrella mundial en México 86. Esto después de ser el autor de 2 de los goles más recordados en la historia de los mundiales, la mano de Dios y el gol del siglo, ambos marcados por él en los cuartos de final contra Inglaterra. El primero sería un controversial gol que debió haber sido anulado tras meter el balón en el arco con el puño, a lo que él mismo llamaría la mano de Dios, mientras que el segundo pasaría a la historia por la actuación de Diego marcando el tanto tras arrancar con el balón desde su propio campo, superando a 5 jugadores de forma consecutiva y finalmente al portero para marcar con la zurda el memorable gol. Finalmente, se clasificarían después para la final y levantarían el título del campeonato mundial, en el que Diego conseguiría la mejor actuación individual de un futbolista en toda la historia del torneo. Un éxito que lo acompañaría también en Italia, donde más tarde conseguiría con su equipo el primer título de la Liga y de Europa en toda la historia del club, siendo él el máximo goleador del torneo, inmortalizándose como uno de los jugadores más importantes del Napoli. Para entonces también contrajo matrimonio con Claudia Villafañe, con quien tendría 2 hijos, y si bien todo parecía éxito en su vida, inevitablemente su fama en la ciudad afianzaría su relación con la mafia, quienes pese a hacerlo vivir en Nápoli como estrella de rock, no lo librarían de vivir uno de los momentos más surreales de su vida, cuando le fue robado su Balón de Oro del Mundial, hecho que ocurriera cuando un grupo de delincuentes robaron el Banco de Nápoles en 1989, entidad en la que Maradona guardaba la mayoría de sus valiosas pertenencias, y pese a que tras esto contactó con un líder de la mafia para que dieran con el balón, solo le confirmarían que el mismo habría sido fundido para después ser vendido en el mercado negro como lingotes de oro. Un duro golpe a su ego y a su vida personal, que no hizo más que sumergirlo aún más en sus adicciones, hasta el punto en el que en 1991 un control antidopaje detectó que el futbolista estaba haciendo uso de sustancias, por lo que fue suspendido por la Federación Italiana por 15 meses. Y contrario a lo que hubiese esperado de sus amigos de la Camorra, estos, viéndose envueltos en asuntos tan públicos, prefirieron alejarse de él, motivo por el que regresaría a Argentina para refugiarse entre sus conocidos, pero para su mala suerte, allá todo empeoraría tras ser detenido en su propio hogar después de una redada policial, siendo acusado de suministro y tenencia de sustancias ilegales, aunque solo le exigieron someterse a un tratamiento de rehabilitación. No obstante, la justicia italiana, que continuaba investigando su caso, lo condenó ese mismo año a 14 meses de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes, condena que cumpliría fuera de la cárcel. En 1992, una vez librado de todo esto, quiso alejarse de Italia, por lo que se concretó su traslado al Club Español de Sevilla. Pero aunque en el terreno de juego volvería a destacar, el estrellato desenfrenado afectaría una vez más su carrera, pues tras el club contratar un detective privado para que lo siguiera, descubrirían sus constantes salidas nocturnas y el consumo de alcohol y sustancias, lo que provocaba su falta de entrenamiento, lo que lo enemistaría con su entrenador Carlos Bilardo, a quien insultó durante un partido en el que fue sustituido. Todo un episodio de su carrera que le costaría tanto la continuidad en el club como su lugar en la nacional, pues desde entonces dejó de ser convocado a la selección argentina. Solo por clamor popular volvería a vestir la camiseta nacional y en 1993 se concretó su fichaje de regreso al fútbol argentino con el club Newell's Old Boys, pero su físico para entonces, tras años de excesos y poco entrenamiento, comenzó a afectarlo, causándole un desgarro por el que tuvo que ausentarse de las canchas. Sin embargo, incluso en reposo seguiría siendo protagonista de polémicas, después de que agrediera con un rifle de aire comprimido a un grupo de periodistas y fotógrafos que hacían guardia en la puerta de su casa,
siendo condenado a 2 años de prisión en suspenso y a indemnizar a los periodistas agredidos. Pese a ello, volvería a representar a su país en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, pero solo disputaría 2 partidos, pues en el segundo, de nuevo dio positivo en un control antidopaje, en el que le detectarían hasta 5 sustancias, siendo suspendido por 15 meses y teniendo que abandonar la competición. Una vez culminó la sanción, regresaría al club Boca Juniors en 1995, pero su rendimiento fue muy irregular. Por otra parte, lideró una campaña en contra de las sustancias ilegales, la cual fue organizada por el gobierno argentino y dejaría por un tiempo la actividad en la cancha para viajar a Suiza para internarse en una clínica que lo ayudaría con su adicción. Sin embargo, cuando volvió al Boca Juniors por segunda vez, jugaría un partido y nuevamente el control de dopaje dio positivo para 2 sustancias prohibidas y más tarde, cuando se rehabilitó, sufrió una lesión que no lo dejó jugar durante varios días. Finalmente jugaría su último partido profesional en octubre de 1997 en el partido que terminó 2-1 a favor de Boca contra River, pues en su cumpleaños número 37 anunciaría su retiro. Y aunque en el 98 le ofrecieron la oportunidad de volver a jugar, él la rechazó, cerrando así una carrera de 704 partidos, 359 goles, 12 títulos y más de 40 premios individuales. Tras esto se dedicó a diferentes actividades, entre las que destacan las de comentarista deportivo, vicepresidente de Boca, conductor de televisión, invitado a eventos deportivos y su participación en partidos benéficos. Aún así, el daño en su salud debido a su adicción lo llevó a tener que cumplir varios procesos de rehabilitación, a veces en Argentina y otras veces en Cuba. Incluso en el 2000, tuvo que ser hospitalizado de emergencia mientras estaba de vacaciones en Uruguay, pues sufría de una crisis hipertensiva y un cuadro de arritmia ventricular, afecciones que de no haber sido atendidas a tiempo pudieron haberle quitado la vida, pues llegó a estar sin respirar durante lapsos de 5 a 6 segundos. Una vez superado este episodio, en noviembre de 2001 jugaría un partido de despedida acompañado por grandes leyendas del fútbol mundial y daría un emotivo discurso en el que señaló: "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no. La pelota no se mancha". Ahora bien, pese a los numerosos escándalos y su retiro, seguía siendo idolatrado en su país y en el mundo del fútbol, incluso siendo homenajeado constantemente por aficiones y hasta cantantes como Fito Páez, quienes le componían canciones. Pero más allá de este cariño, su vida en los vicios se prolongaría y empeoraría después del 2003, cuando no solo se divorció de su esposa tras 13 años de matrimonio, sino que también el exfutbolista terminaría la relación con su amigo y representante, Guillermo Coppola. Una ruptura que lo liberaría de cierto control que éste mantenía sobre el rastro argentino, pero que a su vez provocaría su recaída en el consumo de sustancias, agravando su condición hasta ser internado en Buenos Aires por problemas cardíacos y después en una clínica neuropsiquiátrica para iniciar un tratamiento de desintoxicación. Dicho esto, sus afecciones comenzarían a reflejarse en su físico, pues llegó a alcanzar un peso de 120 kilos para el 2005, por lo que se sometió a una cirugía bariátrica, pero volvería al hospital en 2007 por sus excesos con el alcohol, siendo diagnosticado de una hepatitis química aguda y tóxica. Increíblemente, después de acudir a una clínica psiquiátrica para tratar su adicción al alcohol, en el 2008 sería nombrado director técnico de la selección argentina, pero pese a contar con figuras de la talla de Messi, el combinado no pasó de los cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010 y no le fue renovado su contrato. Pese a ello, su trayectoria como entrenador continuaría en los Emiratos Árabes, Bielorrusia y México, pero tras algunas temporadas muy regulares, decide darse un descanso para cuidar de su salud y atenderse las lesiones de hombro y rodilla que tenía tiempo soportando, hasta verse afectada por una artrosis por la que incluso estuvo semanas en silla de ruedas, pues no podía caminar del dolor. Pero sin haber terminado su tratamiento, volvería a Argentina en el 2019 para entrenar a Gimnasia La Plata, un regreso a su país natal que pese a los años lejos y todas las controversias, lo seguía recibiendo como un ídolo, pues incluso clubes rivales le rendían homenaje y en tan solo un par de días Gimnasia sumó al club 3.000 nuevos socios con la llegada de Diego. No obstante, ese mismo año su estado de salud decaería drásticamente
y tras varias operaciones, todas relacionadas con sus afecciones previas producto de los más de 40 años como un adicto a las sustancias y al alcohol, el héroe argentino daría su último aliento aquella noche el 25 de noviembre de 2020, mientras dormía, producto de un edema pulmonar que le provocaría un fallecimiento súbito, terminando así la impresionante historia de quien sería considerado el mejor futbolista de su generación y el único que ha sido capaz de adoptar y ser denominado por sus fanáticos como un dios. Ese que más allá de sus errores hasta sus últimos días e incluso tras su partida, continúa siendo idolatrado por todo un país y admiradores del fútbol mundial. Una producción de Gredel Networks. Narración: Adrián Hernández.